aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, con esta cita del escritor griego Plutarco, que dice: disfrutar de todos los placeres es insensato, evitarlos, insensible. Que pasen los litigantes, por favor. Mira, a veces hacer un favor se convierte en una costumbre, y una costumbre en una obligación. Así que muchas veces es mejor no hacer favores. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién decide quién está abajo y quién está arriba? Somos todos libres. Cada uno sabe hasta dónde llegar y hasta dónde son sus límites. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a ver esto de qué se trata. Paula, tú eres la demandante del caso. Sí. Dime, ¿quién es Alejandro? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Alejandro es mi marido, hace 2 años. Yo vine acá a exigir que él vaya a una terapia, realice una terapia para recuperar su hombría, porque él la perdió. ¿Perdió Y yo la así- hombría? No, sí. O sea, no tiene erección. No. No. Va por otro lado, yo le voy a explicar. A ver. Y ok. si él no quiere acceder a esta terapia, yo directamente quiero el divorcio, primero en principal, y además una indemnización de $15.000 por daños psicológicos. ¿Pero qué cosa? ¿Tienen hijos ustedes? No, No hay hijos. no, y así tampoco lo vamos a tener. No, claro, me imagino yo. Ok, explícame cuál es el dilema, cuál es el problema aquí. Mira, antes de contarte de nuestro problema, tengo que contar un poco de mí, Ok. porque yo la verdad soy una persona muy fogosa, intensa. Desde que empecé de chica a tener relaciones, siempre me gustó, me gustan mucho los hombres, pero notaba hablando con mis amigas que yo no sentía lo mismo que ellas. Cuando las relaciones sexuales normales que serían vaginales, ¿no es cierto? ¿Correcto? Hasta que con el pasar del tiempo igual sabía que como que era algo que yo tenía un problemilla, pero bueno, seguí viviendo normal, saliendo con chicos y todo normal. Pero tu problemilla era qué cosa. Que ahora les cuento, conozco a alguien con el que ahí realmente me doy cuenta de cómo yo puedo llegar a un orgasmo que es por atrás. Yo de otra manera no puedo. Consulté psicólogos, sexólogos y tengo una insensibilidad vaginal. Entonces, de la única manera que yo logro el éxtasis es por detrás. Sexo anal. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Esto me habré dado cuenta como que le diga a los 18 años. Entonces, cuando yo lo conozco a Alejandro, yo ya lo tenía muy claro. Empezamos a salir. Me di cuenta que me estaba enamorando, que iba para serio y que yo se lo tenía que contar. Tenía Ok. que decirle que yo tenía esto y a ver que si lo aceptaba o no. Él se lo tomó muy bien. De hecho, no le parecía nada loco. Y no sé cómo explicarte, fue perfecto. El primer año y medio de matrimonio fue perfecto. Además, yo me casé bastante chica y tenía mis dudas, ¿viste? Pero no, todo perfecto, nos llevábamos excelente. Ahora, ¿qué pasa? Se ve que él me vio a mí tan feliz por hacerlo de esa manera que se empezó a intrigar, porque él también tiene un trasero, ¿no es cierto? Claro. Entonces se empezó a intrigar y empezó a pretender que yo también le haga cosas. Y que una caricia, y que un dedo, que 2, hasta que ya de repente me utiliza mis juguetes. Entonces, a mí no me parece gracioso, en serio, que a una mujer No, a mí le pase tampoco esto. me parece gracioso. Pero estoy tratando de aliviar un poco, ¿no? Porque estás hablando de algo que realmente es tenso, es fuerte. Es tenso y imagínese para una mujer. O sea, ¿dónde quedó mi rol de mujer en la pareja? No, un momentito. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, eso empezó como una situación, yo soy una persona muy abierta y él también, por eso llegamos a este punto, ¿no? Pero ahora no podemos tener relaciones sin que yo le introduzca algo. O sea, tiene que haber penetración de ambas partes. Sí. ¿Y a ti eso te molesta? Ya no estoy satisfecha, ya no es lo mismo que era antes. Él no es lo mismo que era antes. Y además, dejó de ser un problema de pareja, yo ya estoy muy angustiada y le quiero mostrar algo que evidentemente esto pasó a mayores. Yo encontré esto pegado en la puerta de nuestro departamento, así que ya es algo sabido, voz populi en el barrio. Yo ya no sé ni cómo mirar a los vecinos. A mí, la verdad, me parece una vergüenza y no sé qué hice para llegar a esto.
Si lo puedes mostrar. Aquí lo con su propia flecha. Esto apareció... O sea, yo ahí lo estamos viendo. No puedo creer cómo llegamos a esto. En esta casa la mujer por detrás. ¿Cómo? Si yo fui un travesti. O sea, no. Pero un momentito, esto apareció en la casa de ustedes. Pegado en la puerta de mi departamento. Pero, o sea, ¿y yo cómo? me subo al ascensor y ¿qué hago? ¿Me quiero meter abajo de la alfombra? Pero un momentito, pero, o sea, ¿cómo saben los vecinos lo que está pasando? Pregúntale al señor. No vas a decir nada, Alejandra. Bueno, a Esa ver, es una de- entonces han aparecido estos letreros donde aparece... Nada, es como una caricatura que dicen, bueno, Es estas una vergüenza, barbaridades es que una- aquí van con la misma flecha y que la mujer por detrás. O sea, están hablando claramente de la vida íntima de ustedes. Sí. Alguien ha divulgado algo, alguien ha propagado algún tipo de información. Sí. Ok, entonces, ¿quieres un tratamiento psicológico para que a tu esposo no Porque quiera se volvió más adicto. Es penetración? como un alcohólico que se toma primero un vasito, después dos y después ya todos los días se tiene que tomar algo. Y esto Ok. a él ya se le volvió algo así. No. Perfecto. Entonces yo no estoy satisfecha. No, doctora, no. quiero hacer eso. Yo, Una a ver, cosa es doctora, jugar un rato y otra cosa yo todos los respeté días. su momento, respeté su espacio, Sí. pero creo que también tengo que hablar, ¿no? ¿Cómo no O sea, que vas a hablar? ¿cómo que vas? Claro que Ok. sí. A ver, ¿cómo respondes? Ella piensa que esto es un problema psicológico No. lo que tienes. Sí, eso es una enferma. No, yo no soy ningún enfermo, doctora. Me tengo Yo que amo a contar. esta mujer, yo quiero que ella sea la madre de mis hijos, quiero que mis hijos se tatúen lo que ella tiene. Difícil Bueno, que pero sea si la no- madre de tus hijos con la No, pero práctica sexual de ustedes, porque por ahí no se hacen los niños. Porque- No, va ¿cómo que todo no? ¿Cómo que no? perfecto. Estamos hablando, o sea, a ver, yo a lo que apunto es, ok, hagamos una terapia, pero somos una pareja, hagamos los dos una terapia. No que me mande a mí a hacer una terapia. Pero vos Yo la tenés vi a ella problema. con el pasar de los tiempos tan feliz, tan alegre, cantaba todo el tiempo de reversa, mami, de reversa. Yo también quiero cantar de reversa. Bueno, y así bueno, empezamos. bueno, Así no. empezó. Yo la vi que ella estaba tan feliz. Ok, yo también. tenés que Nuestra cumplir tu relación rol empezó como hombre, rosa. Ale. Ahora ya está roja. Nunca antes lo habías probado. No, antes no. Nunca antes lo habías probado. O sea, nunca habías tenido que ir a un... No, yo vengo de una familia Proto- católica, apostólica, romana. sí. Yo tuve relaciones siempre con mujeres, digamos, vaginales, por ahí, bueno, una felatio y alguna cosita más, pero nunca pasé y nunca viví ni me sentí tan pleno. Casi soy como un ser de luz desde que ella me hizo descubrir esto. Yo estoy a ver, arrepentida ¿cuántos de acá totalmente, aceptan que un dedito, un juguetito? No me gusta el dildo en forma de pene, no me gustan los Pero hombres. cualquier otra no. cosa sí. Cada uno se viste como quiere y se desviste con quien quiere, doctora. Estoy de acuerdo con mira, yo realmente no... Pero me de lo que oigo acá, me parece que la que tiene el problema es ella. ¿Cómo Exactamente. yo voy a Gracias, tener un doctora. problema Muchas si gracias. Me dejó de Muchas satisfacer, gracias. entonces por ahí tiene otros gustos. No, yo no te dejé de no. satisfacer. A ver, la semana tiene 7 días, doctora. ¿Por qué siempre tiene que ser 4 para ella y 3 para mí? ¿Por qué? Vamos uno por uno, por uno, ¿o en, no? en el mismo día pueden Por el compartir mismo los día, dos. exactamente. A mí ya no O sea, me lo gusta compartimos, lo eso, podemos yo no lavar y tengo después que me lo más pase ganas. a mí. Mira, es que mira, No se me de risa. O sea, está bien. ¿Por qué no? Porque la yo gente... no entiendo qué parte es la que tú objecionas. ¿Cuál es la parte que a ti te está molestando? ¿El ejecutar el acto? Ahora, hoy en día ya sí, porque al principio empezó como un juego, somos muy abiertos, hemos hecho varias cosas. Pero bueno, una cosa es que una noche, dos, un dedito, dos, bla. Ahora, de que cada vez necesites, porque es una necesidad. Sí, es que una tenés, necesidad. Es una que necesidad. antes no le A ver, tenías mi amor, y que yo estaba a ver, chocha con yo te cómo doy estaba. todo lo que me Bueno, pedís, pero a mí todo no lo me que me pedís pedís, nada. pero ¿por qué no? Pero tú sabes que fisiológicamente hay una razón de por qué el hombre siente esa sensación Sí. especial en Pero a él. mí me dejó de lado. A mí No, me no te dejó dejé de lado, no, Sí, no, porque no no es como así, no es antes así, ahora, doctora. nene. No es así, mi amor, o sea, no Sí, puedes es decir que te así. dejé de lado. Sí, ¿Cuándo es te dejé de lado? así. Todo lo que me Entonces, pediste lo ella di. quiere Lo a un compré, psicólogo ¿por y qué? recibas una terapia y tú consideras que los dos deben de ir. Exactamente. Los dos deben O sea, de yo ir. le empecé todo por ella. Ok. Ella me obligó. No, Ella vos me me pediste. No, Ok. vos empezaste. Vos me pediste. ¿Pero por Y qué? accedí, Ok. no sé ¿Por qué? Hasta tu celular tenía el por reversa. ¿Quién tiene testigos? ¿Tú tienes dos? No, tengo uno. Ah, tienes tengo uno, ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta regresamos a discutir este tema para ver quién realmente es el que tiene el problema en esta relación. Regresamos enseguida.
un poco todo en una orgía y bueno, que pum, que pan, que venga y plum. Sufro una violación. Sí. Por atrás. Ah, pero que que es no que le cuando uno disimule. prueba el manjar de la India y te gusta, uno quiere seguir probándolo. Pero a mí me O sea, ¿qué te pasa? Caso cerrado. Buenas tardes. En realidad no considero que nada de esto sea correcto lo que está diciendo. No me considero